Naomi Adams apretó el telegrama con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, con el rostro manchado de lágrimas iluminado por la luz parpadeante de la lámpara, mientras releía las palabras que cambiarían su vida para siempre. Tu hermana Elena ha fallecido. Se requiere tu presencia en Lead, Dakota del Sur. Se han hecho los arreglos necesarios para que ocupe su lugar como señora de James Blackwell. Era el año 1878. A sus 22 años, Naomi nunca había imaginado que viajaría por todo el país para casarse con el marido de su hermana fallecida, un hombre al que nunca había conocido. La idea le parecía una barbaridad. Sin embargo, su padre había tomado la decisión sin consultarla. Un acuerdo comercial para garantizar que los hijos de Elena estuvieran bien cuidados y que la conexión de la familia con las prósperas inversiones mineras de Blackwell permaneciera intacta. Te irás dentro de 3 días, le había anunciado su padre durante la cena, sin molestarse en levantar la vista del plato. Ya se han comprado los billetes. Tu madre está preparando tus cosas. Naomi se quedó atónita y en silencio, y perdió el apetito al instante. Pero padre, ni siquiera conozco a ese hombre. Elena se casó con él el año pasado, y ahora ha muerto de fiebre, dejando a 2 hijastros pequeños sin madre, respondió él con frialdad. James Blackwell es un hombre rico. Esta unión asegurará tu futuro y mantendrá los intereses de nuestra familia en el territorio de Dakota. Está decidido. Ahora, mientras Naomi estaba sentada en el tren con destino a Ladd, Dakota del Sur, viendo cómo el paisaje oriental se transformaba gradualmente en las vastas extensiones de la frontera americana, se sentía como si estuviera viajando a su propio funeral en lugar de a una boda. Elena solo le había escrito unas pocas cartas desde su matrimonio con James Blackwell, y habían sido corteses pero reservadas, sin dar mucha información sobre el hombre con el que ahora se esperaba que Naomi se casara. El viaje fue largo y arduo, con múltiples conexiones y alojamientos cada vez más primitivos a medida que avanzaba hacia el oeste. Cuando llegó a la última etapa de su viaje, una ruta en diligencia que la llevaría a las Black Hills, Naomi estaba agotada, su elegante vestido de viaje arrugado y polvoriento, y su ánimo más bajo que nunca. Lead está a unas 3 horas de aquí, le informó el cochero mientras cargaba su baúl. La ciudad minera prosperó después de que se encontrara oro en 1876. Es un lugar peligroso para una dama. Naomi se limitó a asentir, demasiado cansada para responder. Subió a la diligencia y se encontró sentada frente a una mujer de mediana edad, con ojos amables y una pareja joven que parecía recién casada. La mujer le dedicó a Naomi una sonrisa comprensiva. ¿Es tu primera vez en las Black Hills, querida?, le preguntó. Sí, respondió Naomi en voz baja. Voy a liderar. Oh, ¿tienes familia allí? Naomi dudó. Me voy a casar. La mujer sonrió radiante. ¡Qué maravilla, una novia! Tu prometido debe de estar deseando verte. Naomi esbozó una sonrisa forzada, pero no dijo nada más y centró su atención en el paisaje que se veía por la ventana. Las Black Hills se alzaban majestuosas en la distancia. Sus laderas cubiertas de pinos oscuros contrastaban con la pradera que habían estado atravesando. En otras circunstancias, quizá habría encontrado el paisaje impresionante. La diligencia se puso en marcha, comenzando el tramo final de su viaje hacia una nueva vida que no había elegido y que no deseaba. La diligencia llevaba unas 2 horas en marcha cuando se oyó el primer disparo. Naomi se despertó sobresaltada de su ligero sueño cuando el vehículo se detuvo bruscamente. Los caballos relincharon angustiados. ¿Qué está pasando?, gritó la joven recién casada, agarrándose al brazo de su marido. Que todo el mundo mantenga la calma, gritó el cochero. Parece que tenemos problemas. El corazón de Naomi latía con fuerza en su pecho mientras oía voces masculinas fuera, exigiendo al cochero que tirara la caja fuerte. Los bandidos que asaltaban las diligencias eran un peligro conocido en esta zona. Damas y caballeros, gritó una voz ronca, hoy les vamos a quitar sus objetos de valor. Salgan con calma y nadie saldrá herido. Uno a uno, los pasajeros bajaron de la diligencia. A Naomi le temblaban las piernas mientras bajaba los escalones y se encontraba con 3 hombres enmascarados a caballo,
con las pistolas desenfundadas. Uno de ellos, claramente el líder, se acercó a ella. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?», dijo con voz arrastrada, recorriendo con la mirada su figura de una forma que le puso los pelos de punta. «¿No eres una cosita bonita?». Naomi dio un paso atrás, pero él la agarró de la muñeca y la tiró hacia él. «Me entregarás ese collar que llevas puesto, cariño, y cualquier otra cosa de valor». «Por favor», susurró ella con lágrimas en los ojos. «El collar era de mi madre». El bandido apretó la mano con fuerza, haciéndole daño. «No me importa de quién era, querida, ahora es mío. Creo que la señorita ha dicho no». La nueva voz provenía de detrás de ellos, grave y autoritaria. Naomi se giró y vio a un hombre a caballo que salía de entre los árboles. Llevaba un sombrero de ala ancha calado sobre los ojos y tenía el rostro parcialmente oculto por un pañuelo rojo, pero ella pudo ver que sus ojos eran de un azul sorprendente, agudos y fijos en el bandido que aún le agarraba la muñeca. «Esto no es asunto suyo, señor», gruñó el bandido. «Siga su camino si valora su vida». El recién llegado no se movió. 3 hombres robando a viajeros inocentes y maltratando a una mujer. «Es asunto mío». Con un movimiento fluido, desenfundó su pistola. «Suéltela ahora mismo». Durante un tenso momento, nadie se movió. Entonces, lentamente, el bandido soltó la muñeca de Naomi y la empujó mientras levantaba su arma hacia el desconocido. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Naomi apenas pudo procesarlo. El desconocido disparó una vez, alcanzando la mano del bandido. El hombre gritó de dolor y su arma cayó al suelo. Antes de que sus compañeros pudieran reaccionar, el desconocido había disparado 2 tiros más en rápida sucesión, desarmándolos a ambos con notable precisión. «Os sugiero que os larguéis de aquí, chicos», dijo el desconocido con calma, «antes de que decida apuntar a algún lugar más vital que vuestras manos». Los bandidos, agarrándose las manos ensangrentadas, se subieron a sus caballos y huyeron, dejando a su líder solo, acunando su mano herida. «Tú también», dijo el desconocido, señalando con su pistola, «y no dejes que te pille molestando a las diligencias otra vez». El bandido líder escupió al suelo, pero sabiamente se retiró, montando torpemente en su caballo y galopando tras sus compañeros. Solo cuando desaparecieron de la vista, el desconocido desmontó y se acercó a Naomi. De cerca, ella pudo ver que era alto y de hombros anchos, con una mandíbula fuerte visible bajo el pañuelo. Ahora se lo bajó, revelando un rostro apuesto, curtido por el sol y el viento, con varios días de barba incipiente, oscureciendo sus mejillas. «¿Está bien, señora?», preguntó con voz más suave. Naomi asintió, todavía temblando ligeramente. «Sí, gracias por su intervención, señor». Will Asher se presentó con un ligero movimiento de sombrero. «Casualmente iba por aquí cuando oí el alboroto». «Naomi Adams», respondió ella. «Le estoy muy agradecida, señor Asher». El cochero se acercó a ellos, con aire aliviado e impresionado. «Ha sido un disparo magnífico, señor. ¿Es usted agente de la ley?». Will negó con la cabeza. «Solo soy un vaquero de paso. Hace unos años montaba con los Rangers de Texas». «Bueno, nos ha ahorrado un montón de problemas», dijo el cochero. «Esos bandoleros llevan semanas asolando esta ruta». Naomi observó cómo ayudaban a los demás pasajeros a recoger sus pertenencias esparcidas. Había algo cautivador en él, una confianza tranquila y una decencia inherente que parecía poco común en esta dura frontera. Cuando él regresó a su lado, ella se sintió extrañamente reacia a que este breve encuentro terminara. «¿A dónde se dirige, señorita Adams?», le preguntó, entregándole la pequeña bolsa que había sido arrojada desde la diligencia. «A Lead», respondió ella, aceptando la bolsa con un gesto de agradecimiento. «Voy a casarme». Algo brilló en los ojos azules de Will, quizás sorpresa o algo más que ella no supo identificar. «Yo también voy allí. Tengo asuntos que tratar con un amigo». Antes de que pudieran continuar su conversación, el cochero pidió a todos que volvieran a subir. El viaje debía continuar, con bandidos o sin ellos. «¿Le importaría si voy junto al carruaje el resto del trayecto?». «Le preguntaré al cochero para asegurarme de que no haya más problemas».
El conductor aceptó de buen grado y Naomi sintió una inexplicable sensación de alivio al saber que Will Asher los acompañaría para guiarlos. Mientras la diligencia volvía a avanzar con estruendo, Naomi se sorprendió a sí misma, mirando de reojo al vaquero que cabalgaba junto a ellos, preguntándose qué giro del destino lo había llevado a rescatarla y qué le esperaba en Lead, Dakota del Sur. Lead apareció a la vista a última hora de la tarde, enclavada en un valle rodeado de colinas cubiertas de pinos. Incluso desde la distancia, Naomi podía ver que era una bulliciosa ciudad minera, con humo saliendo de numerosos edificios y las inconfundibles estructuras de las explotaciones auríferas salpicando el paisaje. Ahí está, anunció el conductor. Lead, Dakota del Sur, una de las ciudades mineras más ricas de las Black Hills. Naomi sintió un nudo en el estómago por la ansiedad. En algún lugar de esa ciudad estaba James Blackwell, el hombre con el que se veía obligada a casarse. Un hombre que había sido el marido de su hermana hasta la prematura muerte de Eleanor. La idea le daba náuseas. Mientras recorrían la calle principal, a Naomi le llamó la atención el contraste entre los grandiosos edificios construidos con la riqueza minera y los rudimentarios establecimientos improvisados que daban servicio a los mineros. Salones, pensiones y tiendas se alineaban en la calle embarrada junto con algunos establecimientos de aspecto más respetable. La diligencia se detuvo frente al Hotel Dakota, un edificio de 3 pisos que parecía ser uno de los establecimientos más bonitos de la ciudad. Will Asher desmontó y se acercó a la diligencia mientras el cochero abría la puerta. «Señorita Adams», dijo el cochero, «creo que alguien la está esperando». El corazón de Naomi dio un vuelco cuando miró más allá del cochero y vio a un hombre mayor bien vestido de pie cerca de la entrada del hotel. Debía de ser James Blackwell, su futuro marido. Will le tendió la mano para ayudarla a bajar de la diligencia. Cuando sus dedos se tocaron, ella sintió una sacudida inesperada, como una corriente eléctrica que pasaba entre ellos. Sus miradas se cruzaron brevemente y ella vio algo parecido al arrepentimiento en la mirada de él. «Gracias de nuevo por su ayuda, señor Asher», dijo ella formalmente, consciente de las miradas de su futuro marido. «Es un placer, señorita Adams», respondió él con una ligera inclinación de cabeza. «Le deseo felicidad en su futuro». Antes de que ella pudiera responder, el hombre mayor se acercó con expresión severa. «Señorita Adams, soy Horace Jenkins, el abogado del señor Blackwell. Me ha enviado a recogerla y llevarla a la casa». Ni siquiera un saludo personal de su prometido. Naomi trató de ocultar su decepción y aprensión. «Sí, señor Jenkins. He llegado según lo acordado. Sus baúles serán entregados en la residencia del señor Blackwell», dijo Jenkins, haciendo un gesto a un mozo para que se ocupara de su equipaje. «El carruaje está esperando». Naomi se volvió para despedirse de Will, pero él ya se había alejado, llevando su caballo hacia la caballeriza que había al final de la calle. Con un pequeño suspiro, siguió a Jenkins hasta el carruaje que la esperaba, sintiéndose como si estuviera caminando hacia su perdición. La residencia Blackwell estaba situada a las afueras de Lead, una gran casa de 2 pisos que denotaba una considerable riqueza. A medida que el carruaje se acercaba, Naomi pudo ver que era una de las casas más elegantes de la zona, con jardines bien cuidados y vistas a la ciudad. «El señor Blackwell no ha escatimado en gastos para preparar su llegada», le informó Jenkins mientras atravesaban las puertas. «La boda está prevista para el sábado, dentro de 3 días». «¿Tan pronto?» Naomi no pudo ocultar su alarma. «Pero si acabo de llegar, ni siquiera he conocido al señor Blackwell todavía». Jenkins la miró con una impaciencia apenas disimulada. «El señor Blackwell es un hombre muy ocupado, señorita Adams. Los preparativos se hicieron con la aprobación de su padre. Se ha notificado al pastor. Se han enviado invitaciones a los socios comerciales locales». Naomi se quedó en silencio, con las manos apretadas con fuerza en el regazo. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Esperaba tener al menos algo de tiempo para adaptarse y conocer al hombre con el que se esperaba que se casara. El carruaje se detuvo frente a la casa y una criada salió a recibirlos. «Señorita Adams, bienvenida. Soy Martha. Me ocuparé de usted durante su estancia». «Gracias, Martha», Naomi respondió,
agradecida por la amable sonrisa de la mujer. El señor Blackwell está en su estudio, anunció Jenkins. Desea verla inmediatamente. Martha le lanzó a Naomi una mirada comprensiva mientras la guiaba hacia el interior de la casa. El interior era tan impresionante como el exterior, con muebles y obras de arte de gran calidad, que debían de haber sido traídos desde Oriente a un gran coste. Se detuvieron frente a una pesada puerta de madera. Jenkins llamó con fuerza. «Adelante», dijo una voz grave desde el interior. Jenkins abrió la puerta e hizo un gesto a Naomi para que entrara. «La señorita Adams ha llegado, señor». Naomi entró en el estudio con el corazón latiéndole con fuerza. Un hombre estaba de espaldas a ella, mirando por una gran ventana que daba a la ciudad. Era alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro y canas en las sienes. «Señorita Adams», dijo sin volverse, «ha tenido un largo viaje. Espero que haya transcurrido sin incidentes». Naomi pensó en el robo de la diligencia y en la oportuna intervención de Will Asher, pero decidió no mencionarlo. Era lo adecuado. «Señor Blackwell». Entonces se giró y Naomi vio por primera vez a su futuro marido. James Blackwell era mayor de lo que ella esperaba, al menos 40 años, con un rostro duro y arrugado que sugería que rara vez sonreía. Sus ojos eran fríos y evaluadores mientras la recorrían. «Se parece a ella», dijo después de un momento. «A tu hermana, aunque más joven, por supuesto». Naomi no sabía muy bien cómo responder a eso. «Siento su pérdida, señor Blackwell. Elena escribió que estaba contenta aquí». «Contenta», repitió él, como saboreando la palabra. «Sí, supongo que lo estaba. Cumplió con sus obligaciones de forma admirable hasta que enfermó». Naomi se estremeció ante su descripción clínica de lo que debería haber sido un matrimonio amoroso. Eso no auguraba nada bueno para su propio futuro. «Nos casaremos el sábado», continuó Blackwell, sentándose detrás de su escritorio. «Jenkins lo ha organizado todo. Encontrará ropa adecuada en su habitación. Las cosas de Eleanor han sido retiradas, por supuesto». «Señor Blackwell», comenzó Naomi vacilante, «quizás podríamos tomarnos un tiempo para conocernos antes». «No hay necesidad de eso», la interrumpió. «Nuestro acuerdo es práctico, señorita Adams. Necesito una esposa que se ocupe de mi hogar y cuide de mis hijos. Usted necesita seguridad y un marido con recursos. Los sentimientos son innecesarios». Naomi se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Aun sabiendo que se trataba de un matrimonio concertado, había esperado al menos una apariencia de afecto. Hablando de los niños, Blackwell continuó. «Los conocerá durante la cena. Thomas tiene 7 años y Catherine 5. Se les ha informado de su llegada y del comportamiento que se espera de ellos». «Estoy deseando conocerlos», dijo Naomi en voz baja, pensando en los pobres niños que habían perdido a su madre y luego a su madrastra en tan poco tiempo. «Martha te acompañará a tu habitación», dijo Blackwell con desdén, volviendo ya su atención a los papeles que tenía sobre el escritorio. «La cena es a las 7. No llegues tarde». Naomi salió del estudio sintiéndose aturdida. Esa iba a ser su vida, casada con un hombre frío y distante, que la veía como nada más que un sustituto conveniente de su hermana, una cuidadora de sus hijos y una administradora de su hogar. Mientras Martha la llevaba arriba a lo que sería su habitación hasta la boda, Naomi luchó por contener las lágrimas. El peso de su situación la oprimía, haciéndole difícil respirar. «Ya hemos llegado, señorita», dijo Martha, abriendo una puerta que daba a un espacioso dormitorio decorado en tonos pastel femeninos. «Le he preparado un baño. Debe de estar agotada del viaje». «Gracias, Martha», logró decir Naomi, entrando en la habitación que sería su prisión. «Los niños son muy buenos», dijo Martha en voz baja, cerrando la puerta tras ellas. «Echan mucho de menos a su madre». Melina era amable con ellos, pero no estuvo aquí el tiempo suficiente para crear un vínculo verdadero con ellos. Naomi asintió, agradecida por la información. «¿Qué le pasó a su madre? A su madre biológica, quiero decir». «Murió al dar a luz a la pequeña Catherine», dijo Martha en voz baja. «El señor Blackwell esperó 5 años antes de volver a casarse. Melina solo estuvo aquí 8 meses antes de que la fiebre se la llevara». Naomi se sentó pesadamente en el borde de la cama.
Y ahora voy a ser la tercera señora Blackwell. Martha la miró con lástima mientras le preparaba toallas limpias para el baño. Si no le importa que lo diga, señorita, parece muy joven para llevar esa carga. Tengo 22 años, respondió Naomi. La edad suficiente para saber que no tengo elección sobre mi propio destino. Martha asintió con simpatía. La dejaré descansar antes de la cena. Toque la campana si necesita algo. A solas en la habitación, Naomi finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Pensó en Will Asher, el vaquero que la había salvado de los bandidos, en la breve conexión que había sentido con él. En otra vida, tal vez habría tenido la libertad de perseguir esa conexión, de casarse por amor en lugar de por obligación, pero ese no era su destino. En 3 días, se convertiría en la señora de James Blackwell, la tercera esposa de un hombre que ya había enterrado a 2 mujeres y que consideraba el matrimonio como una transacción comercial. Mientras se sumergía en el baño que Martha le había preparado, Naomi tomó una decisión. Cumpliría con su obligación para con su familia, se casaría con James Blackwell y sería la mejor madre que pudiera para sus hijos. Pero nunca, jamás, le entregaría su corazón. La cena de esa noche fue muy tensa. Naomi se sentó en un extremo de la larga mesa, frente a James Blackwell, con los niños a ambos lados. Thomas era un chico serio, de cabello oscuro, que la miraba con recelo, mientras que Catherine era rubia como su padre, con rizos rubios y un comportamiento tímido. «Niños», dijo Blackwell cuando sirvieron el primer plato, «la señorita Adams se convertirá en vuestra nueva madre el sábado. Le mostraréis el mismo respeto que me mostráis a mí». Thomas frunció el ceño. «Ella no es nuestra madre, ni siquiera ante Lina». Thomas Blackwell le advirtió con tono severo. «Cuida tus modales». «No pasa nada», intervino Naomi con suavidad. «Thomas tiene razón. No soy vuestra madre y no fingiré serlo, pero espero que podamos ser amigos y, con el tiempo, quizá una familia». Thomas se mostró sorprendido por su respuesta, pero no dijo nada más. Catherine, sin embargo, observó a Naomi con creciente interés. «¿Sabes alguna historia?», preguntó la niña con esperanza. «Catherine, no se habla en la mesa a menos que se nos dirijan la palabra», reprendió Blackwell. Naomi vio cómo se le ensombrecía el rostro a la niña y se compadeció de ella. «Sé muchas historias», dijo, ignorando el ceño fruncido de Blackwell. «Quizás podría leértelas antes de acostarte alguna vez». El rostro de Catherine se iluminó momentáneamente antes de captar la mirada de desaprobación de su padre y bajar la vista hacia su plato. El resto de la comida transcurrió en un silencio incómodo, con Blackwell preguntando ocasionalmente a Naomi sobre su educación y sus habilidades para las tareas domésticas. Estaba claro que estaba evaluando su idoneidad para el puesto que iba a ocupar, en lugar de intentar conocerla como persona. Después de la cena, Blackwell se excusó para volver a su estudio, dejando a Naomi con los niños en el salón formal. En cuanto su padre se marchó, Catherine se acercó a Naomi. «Anders solía asaltarnos», dijo en voz baja, «pero solo cuando papá no estaba en casa». Naomi respondió, sonriendo a la niña. «¿Qué tipo de historias leía?» «Historias de aventuras», respondió Thomas inesperadamente. «Sobre caballeros, dragones y lugares lejanos. Esas son mis favoritas también», dijo Naomi, sintiendo una nueva conexión con su hermana. Elena había intentado llevar algo de alegría a la vida de estos niños, a pesar del carácter severo de su padre. Durante la siguiente hora, Naomi se sentó con los niños, contándoles historias de memoria y aprendiendo un poco sobre sus vidas. Cuando Martha vino a llevarlos a la cama, había logrado algunos avances con ambos, especialmente con Catherine, que le dio un abrazo rápido e impulsivo antes de irse. Al quedarse sola en la sala, Naomi sintió una vez más el peso de su situación. La casa era hermosa, pero fría, al igual que su dueño. Se preguntó si una inquilina habría sentido lo mismo cuando llegó como novia. Decidiendo que necesitaba un poco de aire fresco, Naomi salió a la terraza que rodeaba la casa. La noche era clara y se podían ver miles de estrellas sobre las colinas negras. A lo lejos, podía ver las luces de plomo titilando en el valle. La libertad estaba tan cerca y, sin embargo, tan lejos.
No podía dormir. La voz la sobresaltó. Naomi se volvió y vio a James Blackwell de pie en la puerta, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Quería tomar el aire, explicó ella. Él asintió con la cabeza y salió para reunirse con ella en la barandilla. Elena solía hacer lo mismo. Decía que a veces la casa le resultaba agobiante. Era la primera vez que él compartía algo personal sobre su hermana. ¿Eras feliz? Tú y un adinerado. Blackwell dio un sorbo a su bebida antes de responder. La felicidad es un lujo que pocos pueden permitirse en este mundo, señorita Adams. Teníamos un acuerdo que se adaptaba a nuestras necesidades. Ella me proporcionaba compañía y cuidaba de mis hijos. Yo le proporcionaba seguridad económica y estatus social. Eso no parece un matrimonio, observó Naomi, y acto seguido se arrepintió de su atrevimiento. Para su sorpresa, Blackwell no pareció ofenderse. Quizás no según algunos estándares, pero era práctico. Mi primer matrimonio fue diferente. Había pasión con la madre de Catherine. Cuando ella murió se quedó callado, mirando fijamente su copa. Bueno, digamos que aprendí que la pasión trae dolor. Prefiero acuerdos con límites más claros. Ahora Naomi sintió una pizca de lástima por el hombre. Detrás de su fría apariencia había alguien que había amado y perdido, que había construido muros para protegerse de más dolor. Entiendo que esto no es lo que usted quería, continuó Blackwell, sorprendiéndola de nuevo. Pero puedo ofrecerte una vida cómoda, seguridad y una posición respetable en la sociedad dominante. A cambio, espero lealtad, discreción y cuidado de mis hijos. ¿Es eso algo que puedes ofrecer, señorita Adams? Dicho tan claramente, parecía un intercambio justo. Sin embargo, algo dentro de Naomi se rebelaba contra la naturaleza transaccional de lo que debería ser un vínculo sagrado. Puedo, dijo finalmente, pero pediría una cosa a cambio, más allá de la comodidad material. Blackwell arqueó una ceja. ¿Y qué sería eso? Respeto, dijo Naomi con firmeza. Puede que me case por decisión de mi padre, pero no soy una sirvienta ni un objeto. Cumpliré con mis deberes como esposa y madre de sus hijos, pero espero que me trate como a una compañera, no como a una posesión. Durante un largo rato, Blackwell la estudió con expresión indescifrable. Entonces, sorprendentemente, asintió con la cabeza. Tu hermana también era franca. Parece ser algo hereditario. Muy bien, señorita Adams. El respeto no es una petición descabellada. Terminó su bebida y dejó el vaso en la barandilla. Descansa un poco. Jenkins te llevará mañana a la ciudad para ultimar los preparativos para el sábado. Dicho esto, la dejó sola en la terraza. Naomi permaneció allí durante un rato, contemplando las luces lejanas de Lead y preguntándose cómo sería su vida después del sábado. No era el futuro con el que había soñado, pero tal vez no sería tan sombrío como temía. Poco sabía ella que el destino tenía otros planes y que su encuentro fortuito con Will Asher era solo el comienzo de una historia que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el deber, el honor y el amor. A la mañana siguiente, Naomi se encontró en el carruaje de Jenkins rumbo a Lead. Blackwell tenía asuntos que atender en las minas y había dado instrucciones a su abogado para que acompañara a Naomi a la modista para las últimas pruebas de su vestido de novia y a la iglesia para reunirse con el pastor. Lead tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana, menos intimidante, pero no menos caótico. Había mineros por todas partes, algunos se dirigían a sus turnos, otros acababan de terminar el trabajo de la noche. La calle principal bullía de actividad con la apertura de las tiendas y la entrega de mercancías en los carros. Lead es una ciudad próspera, gracias en gran parte a los intereses mineros del señor Blackwell, le informó Jenkins mientras conducían. Como su esposa, disfrutará de una posición de considerable influencia aquí. Naomi asintió distraídamente, su atención captada por una figura familiar al otro lado de la calle. Will Asher salía de la tienda general llevando provisiones para su caballo. Su corazón dio un salto inesperado al verlo. Como si sintiera su mirada, Will levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella a través de la ventana del carruaje. Se tocó el sombrero en señal de saludo, con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Conoce a ese vaquero?
Preguntó Jenkins, siguiendo su mirada con el ceño fruncido. Nos ayudó cuando ayer asaltaron la diligencia, explicó Naomi, reacia a compartir toda la historia con el abogado de Blackwell. Jenkins arqueó las cejas. No mencionaste que te hubieran asaltado. No me pareció necesario preocupar al señor Blackwell con eso, ya que llegué sana y salva, respondió Naomi. El hombre intervino y ahuyentó a los bandidos. H. Jenkins no parecía convencido. Bueno, tenemos citas que cumplir. La modista nos está esperando. Las siguientes horas fueron una vorágine de pruebas y preparativos. El vestido de novia, ya casi terminado según las medidas enviadas por la madre de Naomi, solo necesitaba pequeños ajustes. Era precioso, aunque un poco ostentoso para el gusto de Naomi, con capas de encaje y perlas adornando el corpiño. El señor Blackwell especificó los mejores materiales, explicó la modista mientras sujetaba el dobladillo con alfileres. Quiere que su novia eclipse a todas las mujeres de la comitiva. O tal vez, pensó Naomi con cinismo, quiere mostrar su riqueza a través de su nueva esposa, como si fuera otra posesión que exhibir. Después de la prueba, Jenkins la acompañó a la iglesia, un modesto edificio blanco con un pequeño campanario. En el interior, se reunieron con el pastor Roberts, un anciano amable que parecía genuinamente preocupado por el bienestar de Naomi. El matrimonio es un compromiso sagrado, señorita Adams, dijo mientras hablaban de la ceremonia, especialmente en circunstancias como estas. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Jenkins carraspeó a modo de advertencia, pero Naomi agradeció la preocupación del pastor. Estoy honrando los deseos de mi familia, dijo con cautela, y espero poder proporcionar un buen hogar a los hijos del señor Blackwell. El pastor asintió, aunque sus ojos reflejaban que entendía lo que ella no decía. Muy bien, procederemos con la ceremonia el sábado a las 2. Al salir de la iglesia, Jenkins consultó su reloj de bolsillo. Tenemos tiempo para almorzar antes de volver a la casa. El señor Blackwell sugirió el comedor del hotel. El comedor del Hotel Dakota era elegante para los estándares de la frontera, con manteles blancos y ventanas de cristal con vistas a la calle principal. Mientras Jenkins les conseguía una mesa, Naomi echó un vistazo a la sala y, inesperadamente, vio a Will Asher sentado solo en una mesa de la esquina, con una taza de café delante y un periódico en las manos. Él levantó la vista como si sintiera su presencia, y sus miradas se cruzaron una vez más. Esta vez, él se levantó de la mesa y se acercó. Señorita Adams, la saludó con una ligera inclinación de cabeza. Me alegro de ver que se ha recuperado de la emoción de ayer. Señor Asher, respondió ella, consciente de que Jenkins los observaba con recelo. Gracias de nuevo por su ayuda. No hay de qué, dijo Will. Miró a Jenkins y luego volvió a mirar a Naomi. Espero que le guste lo que ha encontrado. Es diferente a Boston, dijo ella diplomáticamente. Will sonrió y sus ojos azules se iluminaron. Así es, el oeste no es para todo el mundo, pero tiene su encanto una vez que lo conoces. Jenkins se adelantó, interponiéndose entre ellos. Señorita Adams, nuestra mesa está lista. Will ya la aceptó la interrupción con naturalidad. Por supuesto, no dejen que les entretenga. Se quitó el sombrero ante Naomi. Que tenga un buen día, señorita Adams. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Naomi sintió un impulso irracional de llamarle para continuar su conversación, para saber más sobre este hombre que la había salvado y que ahora ocupaba sus pensamientos más de lo que era apropiado para una mujer a punto de casarse. ¿Quién era ese?, preguntó Jenkins cuando se sentaron a la mesa. Ya te dije que me ayudó durante el asalto a la diligencia, respondió Naomi, manteniendo la voz tranquila. Parece muy familiarizado contigo para ser alguien a quien acabas de conocer, observó Jenkins con desaprobación. Me salvó la vida, señor Jenkins. Eso tiende a crear un cierto vínculo. Jenkins resopló, pero dejó el tema al llegar la comida. Sin embargo, durante toda la comida, Naomi se dio cuenta de que su atención se desviaba repetidamente hacia la mesa de Will. Él seguía concentrado en su periódico, bebiendo café de vez en cuando, pero una o dos veces ella lo sorprendió mirando en su dirección. Había algo en él, una fuerza tranquila,
una decencia inherente que contrastaba con la fría eficiencia de James Blackwell. Bueno, Asher era el tipo de hombre que una mujer elegiría para sí misma si fuera libre de elegir, pero Naomi no era libre. En 2 días sería la señora de James Blackwell, atada por el deber y los planes de su padre. Esos fugaces momentos de conexión con un vaquero de mirada amable no eran más que un recuerdo agridulce de lo que podría haber sido en otras circunstancias. Después del almuerzo, mientras se preparaban para salir del hotel, nos acercaremos a ellos de nuevo, esta vez con una expresión más seria. Señorita Adams, señor Jenkins, dijo, saludando con la cabeza a cada uno de ellos. No he podido evitar escuchar algunas conversaciones en la ciudad. ¿Es cierto que se va a casar con James Blackwell el sábado? Jenkins se enfureció. Esto es un asunto privado, señor. No pretendo faltar al respeto, continuó Will, con la mirada fija en Naomi. Pero creo que debo mencionar que se han dicho cosas sobre Blackwell y sus esposas. Señor Asher, eso es muy inapropiado, espetó Jenkins. El corazón de Naomi se aceleró. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Will, dudando y sopesando cuidadosamente sus palabras. La muerte de su primera esposa fue repentina, y por lo que tengo entendido, la enfermedad de su hermana se desarrolló muy rápidamente. ¿Está insinuando algo, señor?, preguntó Jenkins con el rostro enrojecido. Lo que digo es que la muerte de 2 mujeres jóvenes y sanas en esa casa plantea interrogantes, respondió Will con firmeza. Interrogantes que merecen respuesta antes de que otra joven entre en ese hogar. Naomi sintió un frío escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Qué está sugiriendo, señor Asher? Estoy sugiriendo que tal vez quiera reconsiderar este acuerdo, señorita Adams, dijo Will con delicadeza. Eso es todo. Es una calumnia indignante, espetó Jenkins. El señor Blackwell es uno de los hombres más respetados de Lead. Sus esposas murieron por causas naturales, documentadas por el médico del pueblo. Un médico que depende de Blackwell para la mayoría de sus pacientes, replicó Will. No estoy acusando a nadie de nada, señor Jenkins. Simplemente sugiero que la señorita Adams merece saber en qué se está metiendo. La mente de Naomi iba a toda velocidad. ¿Podría haber algo de verdad en lo que Will insinuaba? ¿O se trataba simplemente de chismes de Frontier, del tipo que solían seguir a los hombres ricos y poderosos? Aprecio su preocupación, señor Asher, dijo con cautela, pero estoy segura de que hay una explicación razonable. Will estudió su rostro y luego asintió lentamente. Por supuesto, me he extralimitado. Por favor, perdóneme. Metió la mano en el bolsillo y le entregó una pequeña tarjeta. Si necesita ayuda de cualquier tipo, estaré en la pensión Crawford hasta el final de la semana. Antes de que Jenkins pudiera objetar nada más, Will se tocó el sombrero y salió del hotel, dejando a Naomi con más preguntas que respuestas y una tarjeta de visita en la que solo figuraban su nombre y la dirección de la pensión. Acusaciones absurdas, murmuró Jenkins mientras la acompañaba de vuelta al carruaje. Ese hombre está claramente tratando de causar problemas. Quizás trabaje para uno de los competidores del señor Blackwell. Quizás, respondió Naomi distraídamente, aunque lo dudaba. Will Asher no le parecía del tipo que difundiera rumores a cambio de dinero. Su preocupación parecía sincera. Mientras regresaban a la residencia de los Blackwell, Naomi se encontró reflexionando sobre las advertencias de Will. 2 jóvenes esposas, ambas muertas en poco tiempo. Podría ser una coincidencia, por supuesto. La vida en la frontera era dura, las enfermedades eran comunes. Pero, ¿y si no fuera una coincidencia? ¿Y si había algo siniestro detrás de esas muertes? La idea le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. Cuando llegaron a la casa, Naomi había tomado una decisión. No acusaría a Blackwell de nada. Al fin y al cabo, no tenía pruebas, pero mantendría los ojos abiertos y el ingenio despierto y encontraría la manera de averiguar más sobre los últimos días de su hermana en esa casa. Blackwell los esperaba en el vestíbulo cuando llegaron. ¿Cómo han ido los preparativos?, preguntó con tono profesional. Todo va según lo previsto, le aseguró Jenkins. El vestido le queda perfecto
y el pastor Roberts ha confirmado la ceremonia para el sábado a las 2. Excelente. Blackwell asintió y luego se volvió hacia Naomi. Espero que haya tenido un día satisfactorio en la ciudad. Sí, gracias, respondió ella, estudiando su rostro en busca de algún indicio del monstruo que Willie Asher había insinuado que podía ser. No vio nada más que la misma frialdad y eficiencia que había mostrado desde su llegada. Bien, los niños han estado preguntando por usted. Están en el jardín con Martha. Era una despedida, pero también la primera indicación de que Thomas y Catherine habían desarrollado algún tipo de apego hacia ella. Naomi sintió una pequeña chispa de calidez al pensarlo. Ahora iré con ellos, dijo, dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa. Mientras se alejaba, oyó a Blackwell decir en voz baja a Jenkins, ¿ha habido algún problema en la ciudad? Nada importante, respondió Jenkins. Aunque ese vaquero del robo de la diligencia se ha acercado de nuevo a la señorita Adams y parecía muy interesado en su bienestar. Naomi no oyó la respuesta de Blackwell al doblar la esquina, pero no le pasó desapercibido el tono calculador de la voz de Jenkins. El abogado sospechaba claramente de las intenciones de Will. En el jardín, encontró a los niños jugando al pilla-pilla bajo la supervisión de Martha. Catherine chilló de alegría al ver a Naomi y corrió hacia ella, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos. «Has vuelto», exclamó la niña. «Thomas dijo que quizá no volverías». Naomi miró al niño, que los observaba con ojos cautelosos. «Por supuesto que he vuelto», dijo con dulzura. «Te prometí que lo haría, ¿no?» Thomas se acercó lentamente. Endeliner lo prometió, pero no volvió de la visita al médico. Martha emitió un pequeño sonido de angustia. «Señor Thomas, no hablamos de esas cosas». «No pasa nada, Martha», dijo Naomi, arrodillándose para ponerse a la altura de Thomas. «Thomas, siento mucho lo de tu Antelina. Debe de haber sido muy duro perderla». El niño asintió con la cabeza, con una expresión seria para su edad. Papá dijo que se puso enferma de repente, pero no parecía enferma durante el desayuno. Se estaba riendo. Martha intervino de nuevo. «Niños, ¿por qué no le enseñáis a la señorita Adams el fuerte que habéis construido junto al viejo roble?» Catherine tomó con entusiasmo la mano de Naomi, pero Thomas se quedó atrás, con la mirada fija en el rostro de Naomi. «¿Tú también vas a ponerte enferma?», preguntó sin rodeos. La pregunta provocó otro escalofrío en Naomi. «No, Thomas, estoy muy sana». «Eso es lo que dijo Antelina», respondió él, volviéndose para seguir a su hermana hacia el roble. Naomi lo vio alejarse, con una sensación de aprensión apoderándose de ella. De la boca de los niños, sin duda. Las inocentes observaciones de Thomas no hicieron más que reforzar las advertencias de Will Asher. Algo no iba bien en la casa de los Blackwell, y Naomi tenía menos de 2 días para descubrir qué era antes de convertirse en la tercera señora Blackwell y, potencialmente, la tercera en morir en circunstancias misteriosas. Esa noche, después de acostar a los niños, Naomi se encontró incapaz de dormir. Las advertencias de Will y los inocentes comentarios de Thomas habían despertado en ella una profunda inquietud que no le dejaba descansar. Necesitaba saber más sobre la muerte de su hermana, sobre lo que realmente había sucedido en esa casa. Naomi se puso una bata sobre el camisón, encendió una pequeña lámpara y salió de su habitación. La casa estaba en silencio, solo roto por el ocasional crujido de la madera. Sabía que el estudio de Blackwell sería el lugar más probable para encontrar información sobre un inquilino, pero no se atrevía a entrar mientras él pudiera estar despierto. En su lugar, se dirigió a la biblioteca, una habitación que había visto brevemente durante su recorrido por la casa. Si un Leaner había guardado algún documento personal o un diario, ese podría ser un buen lugar para buscar. La biblioteca estaba oscura y silenciosa, llena de estanterías que llegaban hasta el techo. Naomi levantó la lámpara, cuya luz proyectaba largas sombras por toda la habitación. Comenzó a buscar sistemáticamente en las estanterías, buscando cualquier cosa que pudiera haber pertenecido a su hermana. Después de casi media hora de búsqueda infructuosa, Naomi estaba a punto de darse por vencida cuando vio un pequeño escritorio en la esquina. Era una pieza delicada, claramente femenina en comparación con los muebles más pesados y masculinos que dominaban la casa.
Naomi dejó la lámpara sobre el escritorio y abrió con cuidado el cajón superior. Dentro había varias hojas de papel, un bolígrafo y material de escritura estándar de Inkel, pero debajo de ellos encontró lo que estaba buscando. Un pequeño libro encuadernado en cuero con las iniciales de Eleanor grabadas en la cubierta. El diario de su hermana. Con dedos temblorosos, Naomi lo abrió y reconoció inmediatamente la pulcra letra de Eleanor. Las entradas comenzaban poco después de su llegada a Lead como segunda esposa de Blackwell y continuaban hasta 3 días antes de su supuesta muerte. Naomi comenzó a leer con el corazón latiéndole con fuerza. Las primeras entradas describían la adaptación de Elena a la vida en Lead, sus esfuerzos por conectar con los niños, sus observaciones sobre los negocios de Blackwell. Escribía sobre la soledad y los retos de la vida en la frontera, pero nada que sugiriera miedo o sospecha. Hasta que Naomi llegó a las entradas de la última semana de vida de Eleanor. Hoy encontré las cartas. Eleanor las había escrito escondida en el estudio de James. Cartas de Catherine, la hermana de SRS, acusándolo de envenenarla. Lo confronté y vi la mirada en sus ojos. Nunca había tenido tanto miedo. Él lo negó todo, por supuesto, pero yo sé lo que leí. Desde entonces he tenido cuidado, revisando mi comida, mi té, pero me temo que puede ser demasiado tarde. Me he sentido mal, con síntomas extraños que aparecen y desaparecen. Si me pasa algo, alguien debe proteger a los niños. A Naomi se le heló la sangre. La siguiente entrada, fechada el día antes de que un Leaner supuestamente enfermara, era aún más inquietante. Le he escrito a mi padre explicándole todo. La carta se enviará con el correo de mañana. También he hablado con el Dr. Miller en privado, aunque no estoy segura de que me crea. James me vigila constantemente ahora. He fingido beber el té que me trae, pero lo vierto en las macetas cuando no mira. Debo encontrar la manera de marcharme con los niños antes de que la entrada terminara abruptamente, como si un Leaner hubiera sido interrumpido mientras escribía. No había más entradas después de esa. Naomi cerró el diario con las manos temblorosas. Will tenía razón. James Blackwell había envenenado a sus 2 esposas, y Alina había descubierto la verdad antes de convertirse en su segunda víctima. Y ahora Naomi iba a ser su tercera esposa y potencialmente su tercera víctima. Tenía que salir de esa casa, coger a los niños y huir antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero cómo? Blackwell era poderoso y tenía contactos en toda la ciudad. Jenkins le era claramente leal. ¿Quién creería sus acusaciones basadas en un diario y en rumores de frontera? Bueno, Asher la creería. Al fin y al cabo, él había intentado advertirla, pero ¿cómo podía ponerse en contacto con él sin despertar sospechas? Mientras Naomi contemplaba su próximo movimiento, la puerta de la biblioteca se abrió con un crujido. Se quedó paralizada, apretando el diario contra su pecho, mientras Martha se asomaba a la habitación. «Señorita Adams», susurró la criada, con aire de alivio al encontrarla. «Menos mal, vi la luz bajo su puerta y me preocupé cuando no respondió a mis golpes». «Martha», susurró Naomi a su vez, tomando la decisión instantánea de confiar en la mujer. «Necesito su ayuda». Martha entró en la biblioteca y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué pasa, señorita? Parece que ha visto un fantasma». «Encontré el diario de Elena», dijo Naomi mostrando el pequeño libro. Descubrió que Blackwell envenenó a su primera esposa y luego la envenenó a ella cuando se enteró. Martha palideció. «Dios mío», susurró, santiguándose. «Tenía mis sospechas, sobre todo después de que la señorita Alina enfermara tan repentinamente, pero nunca tuve pruebas». «¿Tú también lo creías?», preguntó Naomi, con la esperanza de tener una aliada en la casa. «Había indicios», admitió Martha. «La señorita Alolina estaba bien un día y al siguiente estaba gravemente enferma, y el señor Blackwell insistió en prepararle él mismo el té durante su enfermedad. No dejaba que yo ni nadie se acercara a ella, excepto el médico, que está en nómina del señor Blackwell». Ella negó con la cabeza. «Pero, ¿qué podemos hacer? Nadie creería nuestra palabra por encima de la suya. Tenemos que llevar este diario a alguien que pueda ayudarnos», dijo Naomi, pensando rápidamente. «Hay un hombre en la ciudad que nos ayudará.
Hoy ha intentado advertirme sobre Blackwell. Se aloja en la pensión Crawford. Martha parecía indecisa. Si el señor Blackwell descubre que hemos estado en contacto con él, seremos las siguientes, concluyó Naomi con tristeza. Lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, Martha. Ni yo, ni tú, y mucho menos esos niños. Tras un momento de vacilación, Martha asintió con determinación. Hay un repartidor que viene del pueblo con pan fresco todas las mañanas. Es mi sobrino, de hecho. Podría enviarle una nota sin despertar sospechas. Perfecto, dijo Naomi, sintiéndose aliviada. ¿Puedes darle el mensaje esta noche? Estará durmiendo, pero sé dónde vive, dijo Martha. Puedo salir por la puerta trasera y estar allí y volver en una hora. Naomi escribió rápidamente una nota en una hoja de papel del escritorio. Señor Asher, tenía razón sobre B. He encontrado pruebas en el diario de E. Por favor, ayúdenos. Intentaremos retrasar la boda. Nah, dobló la nota y se la entregó a Martha. Ten cuidado, le insistió. Y gracias. Martha se guardó la nota en el bolsillo. Esos niños se merecen algo mejor que ser criados por ese monstruo, dijo con firmeza. Volveré tan pronto como pueda. Después de que Martha se marchara, Naomi volvió a colocar cuidadosamente el diario donde lo había encontrado, cubriéndolo con el papel de carta como estaba antes. No podía arriesgarse a que Blackwell descubriera que ella sabía su secreto. De vuelta en su habitación, Naomi no podía conciliar el sueño. Su mente bullía con planes y contingencias. Tendría que encontrar la manera de retrasar la boda para ganar tiempo y que Will pudiera actuar según su mensaje. Pero llegó la mañana sin noticias de Martha sobre si había entregado la nota. Naomi se vistió con cuidado, tratando de parecer tranquila y serena a pesar de la agitación interior. Durante el desayuno, Blackwell parecía preocupado y apenas se percató de su presencia, ya que estaba leyendo unos documentos entre bocado y bocado. Sin embargo, los niños estaban más animados de lo habitual, especialmente Catherine, que hablaba con entusiasmo sobre la boda. ¿Podré llevar las flores?, preguntó la niña con los ojos brillantes. Por supuesto, querida, respondió Naomi, esbozando una sonrisa forzada. Serás nuestra niña de las flores. Y Thomas llevará los anillos, añadió Blackwell, sin levantar la vista de los papeles. Thomas frunció el ceño. ¿Tengo que hacerlo? Sí, respondió su padre con brusquedad. Es una responsabilidad importante. El niño se calmó y empezó a comer con desgana. A Naomi le dolía el corazón por él. Era demasiado perspicaz para su propio bien en esa casa llena de secretos. Después del desayuno, Blackwell anunció sus planes para el día. Jenkins vendrá en breve para llevarte a la última prueba del vestido, le dijo a Naomi. Tengo asuntos que atender en las minas hasta esta tarde. La cena de ensayo es a las 7 siglos. No llegues tarde. Era la oportunidad que Naomi había estado esperando para ir a la ciudad sin la atenta presencia de Blackwell. Por supuesto, aceptó de buen grado. Quizás después podría visitar algunas tiendas. Me gustaría encontrar un pequeño regalo para Catherine y Thomas para la boda. Blackwell lo pensó y luego asintió. Jenkins la acompañará. No se aleje. Gracias, dijo Naomi, bajando los ojos recatadamente para ocultar la chispa de determinación que había en ellos. Tal y como había prometido, Jenkins llegó poco después del desayuno. El abogado parecía aún más pomposo de lo habitual, claramente satisfecho con su papel en la próxima boda. Todo está listo para mañana, señorita Adams, le informó mientras se dirigían a la ciudad. La iglesia estaba decorada, la cena de boda preparada en el hotel y los anuncios publicados en los principales periódicos. Qué minucioso, comentó Naomi, preguntándose cómo podría escapar de unos planes tan bien trazados. En la tienda de la modista, Naomi soportó la última prueba de su vestido de novia, una confección de seda y encaje que cada vez le parecía más un sudario. Mientras la modista hacía los últimos ajustes, Naomi miró por la ventana y vio una figura familiar al otro lado de la calle. Asher estaba apoyado en un poste fuera de la tienda, aparentemente observando el local. Su corazón dio un salto. La nota de Martha debía de haberle llegado. Señor Jenkins, dijo, volviéndose hacia el abogado que estaba sentado en una silla junto a la puerta, con aspecto de estar completamente aburrido por el proceso.
¿Sería tan amable de traerme un vaso de agua? Tengo bastante calor con todas estas capas. Jenkins dudó, claramente reacio a dejarla sola, pero la modista intervino. Oh, vaya, señor Jenkins, la pobre chica está acalorada. Mi ayudante no está. O iría yo misma. Con evidente renuencia, Jenkins se levantó. Ahora mismo vuelvo, dijo con tono tajante, lanzando una mirada de advertencia a Naomi antes de salir. En cuanto se marchó, Naomi se volvió hacia la modista. Tengo que quitarme este vestido inmediatamente. Pero aún no hemos terminado con los ajustes, protestó la mujer. Por favor, suplicó Naomi. Es una cuestión de vida o muerte. Algo en su tono debió de convencer a la modista, que rápidamente la ayudó a quitarse el elaborado vestido y a ponerse su ropa de diario. ¿Qué está pasando?, preguntó la mujer, con los ojos muy abiertos. No puedo explicarlo ahora, dijo Naomi recogiendo sus cosas. Pero gracias. Salió por la puerta trasera de la tienda justo cuando oyó a Jenkins regresar por la puerta principal. Con el corazón latiéndole con fuerza, Naomi se apresuró por el callejón entre los edificios y salió a una calle lateral. Lo que le esperaba, con expresión grave. Señorita Adams, dijo, tomándola del brazo para estabilizarla. Recibí su nota. No tenemos mucho tiempo antes de que Jenkins dé la alarma. El diario, dijo Naomi sin aliento. Eleanor descubrió que Blackwell envenenó a su primera esposa y luego la envenenó a ella cuando se enteró. Todo está documentado. Will apretó la mandíbula. Tenemos que llevar ese diario al sheriff, pero primero tenemos que llevarte a un lugar seguro. Jenkins tendrá a todo el pueblo buscándote en menos de una hora. Los niños, insistió Naomi. No podemos dejarlos con él. No lo haremos, lo prometemos. Pero vayamos paso a paso. Ven conmigo. La condujo por un laberinto de callejuelas y callejones, evitando las vías principales donde podrían ser vistos. Finalmente, llegaron a un pequeño edificio sin letrero en las afueras de la ciudad. La oficina del sheriff, explicó Will al acercarse. El sheriff Taylor es un buen hombre. Por lo que sé, no está en nómina de Blackwell. Dentro encontraron a un hombre delgado y curtido, con bigote gris, sentado detrás de un escritorio, revisando carteles de personas buscadas. Levantó la vista cuando entraron, y sus agudos ojos se fijaron en el aspecto desaliñado de Naomi y en la postura protectora de Will a su lado. «¿Will Asher?», saludó con cautela. «Podría decirse que sí, sheriff», respondió Will. «Esta es la señorita Naomi Adams. Iba a casarse mañana con James Blackwell». «¿El sheriff?», repitió, levantando una ceja. «Blackwell asesinó a sus dos primeras esposas», afirmó Naomi sin rodeos, «incluida mi hermana Elena. Encontré su diario, en el que detallaba sus crímenes». El sheriff Taylor se recostó en su silla, con expresión escéptica pero atenta. «Esa es una acusación muy grave, señorita Adams. ¿Dónde está ese diario ahora?» «Todavía en casa de Blackwell», admitió Naomi. «No pude cogerlo sin levantar sospechas». «Entonces, no tienen pruebas», concluyó el sheriff. «Todavía no», intervino Will, «pero podemos conseguirlas. Y hay una testigo, Martha, la ama de llaves. Ella sospechaba que algo no iba bien por lo repentino de la enfermedad de un leñador». El sheriff Taylor se frotó el bigote pensativo. «Blackwell es un hombre poderoso en plomo. La mitad del pueblo trabaja para él. No puedo actuar contra él sin pruebas sólidas». «Entonces ayúdenos a conseguirlas», instó Naomi. «Por favor, sheriff. Mi hermana fue asesinada y los hijos de Blackwell siguen en esa casa con él». El sheriff la observó durante un largo momento y luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero lo haremos según las normas. Sin justicia por mano propia», añadió Asher, mirando fijamente a Will. «Ni se me ocurriría, sheriff», respondió Will, aunque la expresión de su mandíbula sugería lo contrario. «Lo primero es lo primero», dijo el sheriff Taylor, levantándose de su escritorio. «La señorita Adams necesita un lugar seguro donde quedarse mientras reunimos pruebas. Blackwell tendrá a sus hombres registrando todos los hoteles y pensiones de la ciudad. ¿Qué tal la casa de los Jensen?», sugirió Will. «Está a las afueras de la ciudad, pero lo suficientemente cerca si necesitamos movernos rápidamente».
El sheriff asintió. Buena idea. Sarah Jensen es una viuda muy reservada. Es poco probable que los hombres de Blackwell busquen allí. Se volvió hacia Naomi. Señorita Adams, necesitaré una declaración detallada de lo que leyó en ese diario y cualquier otra cosa que haya observado en la casa de Blackwell que le pareciera sospechosa. Durante la siguiente hora, Naomi relató todo lo que recordaba del diario de Allener, así como sus propias observaciones durante su breve estancia en la casa de los Blackwell. El sheriff Taylor tomó notas detalladas y de vez en cuando hacía preguntas para aclarar algunos puntos. Muy bien, dijo cuando ella terminó. Nos da algo con lo que trabajar. Ahora Asher lleva a la señorita Adams a la casa de los Jensen, mientras yo envío a un ayudante para que se ponga en contacto discretamente con esa Martha. Si corrobora la historia de la señorita Adams, seguiremos adelante para conseguir ese diario. Mientras se preparaban para marcharse, la puerta de la oficina del sheriff se abrió de golpe y Jenkins irrumpió en ella, con el rostro enrojecido por la ira. «¡Ahí estás!», exclamó al ver a Naomi. «Señorita Adams, su comportamiento es inexcusable. El señor Blackwell está muy disgustado». «Señor Jenkins», dijo el sheriff Taylor con calma, interponiéndose entre el abogado y Naomi. «La señorita Adams está bajo mi protección mientras investigamos ciertas acusaciones contra su empleador». El rostro de Jenkins se enrojeció aún más. ¿Acusaciones? ¿Qué tontería es esa? Da igual. Este vaquero le ha dicho que no son más que chismes maliciosos. Sin embargo, el sheriff continuó implacable. La señorita Adams permanecerá bajo custodia protectora hasta que concluya nuestra investigación. Puede informar al señor Blackwell de que la boda se pospone indefinidamente. Esto es indignante, balbuceó Jenkins. No tiene autoridad para hacerlo. Tengo toda la autoridad, le interrumpió el sheriff Taylor. Y si interfiere en mi investigación, abogado, se encontrará compartiendo celda con Blackwell si estas acusaciones resultan ser ciertas. Jenkins abrió y cerró la boca varias veces, lo que a Naomi le recordó a un pez fuera del agua. Finalmente, recuperó la dignidad y se volvió hacia ella. «Se arrepentirá de esto, señorita Adams», dijo con frialdad. «El señor Blackwell no es un hombre que perdone la traición». «¿Es eso una amenaza, señor Jenkins?» «Bueno», preguntó, dando un paso adelante. El abogado lo ignoró, dio media vuelta y salió furioso de la oficina. El sheriff Taylor suspiró. «Bueno, el gato ha salido de la bolsa. Blackwell sabrá que estamos tras él. Tenemos que actuar rápido». Se volvió hacia Will. «Llévala a casa de los Jensen. Enviaré al ayudante Collins para que se ponga en contacto con Martha y se haga con ese diario». «¿Y los niños?», preguntó Naomi con ansiedad. «Si Blackwell sospecha, sabemos la verdad. Haré que los traigan a la oficina del sheriff para interrogarles sobre la enfermedad de su tía», le aseguró el sheriff Taylor. «Es un pretexto razonable que no despertará demasiado las sospechas de Blackwell. Una vez aquí, podremos mantenerlos a salvo». No era un plan perfecto, pero era lo mejor que podían hacer dadas las circunstancias. Naomi asintió con la cabeza, aunque su corazón seguía preocupado por Thomas y Catherine. «Vamos», dijo Will con suavidad, guiándola hacia la puerta trasera de la oficina del sheriff. «Daremos un rodeo para evitar que nos vean». Mientras salían al sol de la tarde, Naomi sintió una curiosa mezcla de miedo y alivio. Había escapado de un terrible destino, pero el peligro no había terminado. Y en algún lugar de Lead, James Blackwell se estaba enterando de que sus planes se habían ido al traste. ¿Qué haría un hombre capaz de envenenar a dos esposas cuando se viera acorralado? Jensen Place era una modesta granja situada a unos 2 kilómetros de Lead, enclavada entre las colinas y con un pequeño arroyo que discurría cerca. Sarah Jensen, una mujer reservada de unos 50 años, les dio la bienvenida sin hacer demasiadas preguntas cuando Will le explicó que necesitaban un refugio temporal. «El sheriff Taylor responde por ustedes. Eso me basta», dijo simplemente, mientras mostraba a Naomi una habitación pequeña pero limpia. «La cena es a las 6. Hay agua en el lavabo si quieres refrescarte». A solas, Naomi se sentó en el borde de la cama, asimilando los acontecimientos del día. Había escapado por los pelos de convertirse en la tercera víctima de Blackwell, pero la pesadilla no había terminado. El diario de Elena seguía en la casa,
y Thomas y Catherine seguían con su padre. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Will estaba allí, con una taza de té en las manos. La señora Jensen pensó que quizá lo necesitarías, dijo, ofreciéndole la taza. Ha sido un día difícil. Gracias, respondió Naomi, aceptando el té con gratitud. Tras un momento de vacilación, añadió, ¿te importaría sentarte conmigo un rato? No quiero estar sola con mis pensamientos ahora mismo. Will asintió y se sentó en la única silla de la habitación, mientras Naomi permanecía sentada en el borde de la cama. Durante unos minutos, permanecieron sentados en un silencio cómplice mientras Naomi bebía su té. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella finalmente. Me refiero a Blackwell. ¿Qué te hizo sospechar de él? La expresión de Will se volvió sombría. Era amigo de Robert Miller, el hermano de Catherine Blackwell. Él nunca creyó que su hermana hubiera muerto por causas naturales. Pasó años tratando de demostrar que Blackwell la había envenenado. Elena encontró unas cartas, dijo Naomi en voz baja, de la hermana de Catherine acusando a Blackwell de envenenarla. Will asintió. Esa sería Mary. Tanto ella como Robert lo sospechaban, pero nunca pudieron demostrarlo. Robert murió en un accidente minero hace 2 años. Un accidente muy conveniente, según algunos. Y reconociste mi nombre cuando mencioné que me iba a casar con Blackwell, concluyó Naomi. No inmediatamente, admitió Will, pero cuando oí en la ciudad que Blackwell se iba a volver a casar tan pronto tras la muerte de su segunda esposa, y que la novia era la hermana de su difunta esposa, bueno, parecía que la historia se repetía. Tenía que advertirte. Naomi lo estudió, viendo la genuina preocupación en sus ojos. Arriesgaste mucho para ayudar a una desconocida. Will se encogió de hombros, con un ligero rubor en las mejillas. Me pareció lo correcto. Bueno, te lo agradezco, dijo Naomi simplemente, aunque me preocupa lo que Blackwell pueda hacer ahora que sus planes se han visto frustrados. El sheriff Taylor es un buen hombre, la tranquilizó Will. Se ocupará de Blackwell según las normas. Y si las normas no son suficientes, los ojos de Will se encontraron con los de ella, firmes y decididos. Entonces estaré aquí. No dejaré que te haga daño, Naomi. Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila, y el sonido de su voz grave le provocó una inesperada sensación de calidez. A pesar del peligro, a pesar de la incertidumbre, Naomi se sentía más segura con Will Asher que en cualquier otro momento desde que recibió el telegrama de su padre. Al caer la tarde, se reunieron con la señora Jensen para una cena sencilla pero abundante. La viuda mostraba una curiosa falta de curiosidad por su situación, por lo que Naomi le estaba agradecida. Después de la comida, mientras estaban sentados en el porche, contemplando la aparición de las estrellas, un jinete se acercó a la granja. Will se tensó y se colocó protectivamente delante de Naomi, pero se relajó cuando reconoció al ayudante del Sheriff Collins. Noticias del pueblo, anunció el ayudante mientras desmontaba. El sheriff tiene a los niños a salvo en su oficina. Martha también ha confirmado todo lo que informó la señorita Adams. Pero hay un problema. ¿Cuál es?, preguntó Naomi con el corazón encogido. El diario ha desaparecido, informó Collins con tristeza. Martha dice que Blackwell debió de encontrarlo después de que la señorita Adams lo descubriera. Cuando fue a buscarlo al escritorio, ya no estaba allí. Naomi bajó los hombros. Sin el diario, sería su palabra contra la de Blackwell, y en Lead, un pueblo que dependía en gran medida de su opinión, no era una batalla que pudiera ganar. Eso no es todo, continuó Collins. Blackwell afirma que la señorita Adams está confundida, posiblemente mentalmente inestable. Dice que ha tenido episodios desde que llegó, hablando sola, haciendo acusaciones descabelladas. Jenkins lo respalda. Eso es absurdo, protestó Naomi. Nunca he... Es una jugada inteligente, interrumpió Will, con expresión sombría. Desacreditar al acusador cuando no se puede refutar la acusación. Táctica clásica. El sheriff quiere que ambos se queden donde están por ahora, les dijo Collins. Los hombres de Blackwell están vigilando las carreteras. Ha convocado una reunión municipal para mañana por la mañana con el fin de aclarar estos rumores maliciosos, según él.
Va a utilizar su influencia para poner al pueblo en contra de Naomi, se dio cuenta Will en voz alta. Hacerla parecer una mujer histérica que lanza acusaciones falsas contra un viudo respetable. Naomi sintió un frío que no era de miedo formándose en su estómago. Sin el diario de una vidente, ¿qué posibilidades tengo de que me crean? El ayudante Collins parecía incómodo. El sheriff está haciendo lo que puede. El testimonio de los niños podría ayudar al chico, especialmente porque parece haber notado cosas en la época en que su madrastra enfermó, pero sin pruebas contundentes. Tiene que haber algo, insistió Will. Blackwell es cuidadoso, pero nadie es perfecto. Tiene que haber pruebas en alguna parte de lo que les hizo a sus esposas. Quizás las haya, dijo Naomi lentamente. Se le ocurrió una idea. Elina escribió que sentía síntomas extraños antes de morir. Síntomas que iban y venían. Si Blackwell la estaba envenenando gradualmente, el veneno podría seguir en la casa. Will terminó de entender lo que quería decir en su estudio. Quizás en algún lugar que él consideraba seguro. El ayudante del sheriff Collins se enderezó. Se lo diré al sheriff. Puede conseguir una orden de registro basándose en el testimonio de Martha y en lo que dijo el chico sobre que su madrastra no parecía enferma durante el desayuno. Después de que el ayudante se marchara, Naomi y Will se quedaron en el porche, rodeados por el aire fresco de la noche. ¿Crees que encontrarán algo?, preguntó Naomi en voz baja. Espero que sí, respondió Will. Blackwell se ha salido con la suya 2 veces. No debería tener una tercera oportunidad. Naomi se estremeció y Will se acercó automáticamente, ofreciéndole su calor. No dejo de pensar en Elena, dijo ella sobre sus últimos días en esa casa, sospechando lo que estaba pasando, pero incapaz de escapar. Intentaba proteger a los niños, observó Will. Por eso se quedó incluso después de descubrir la verdad. Sí, asintió Naomi. Pobres niños. ¿Qué será de ellos ahora? Te tienes a ti, le señaló. Eres su tía. Si Blackwell es condenado, tendrías un fuerte argumento para ser su tutora. A Naomi no se le había ocurrido esa idea. Pero no sé nada sobre criar niños. Will sonrió, y la expresión suavizó sus rasgos a la luz de la luna. Te preocupas por ellos. Eso es un buen comienzo. Volvieron a quedarse en silencio. Los sonidos nocturnos de las colinas negras que los rodeaban, el chirrido de los grillos, el ulular lejano de un búho, el suave susurro de las agujas de pino con la brisa. Nunca te di las gracias como es debido, dijo Naomi al cabo de un rato, por salvarme no solo de los bandidos, sino también de Blackwell. No hace falta que me des las gracias, respondió Will, aunque me alegro de haber estado en el lugar adecuado en el momento adecuado. ¿Fue realmente solo casualidad?, preguntó Naomi, ¿que estuvieras allí cuando robaron la diligencia? Will dudó. No del todo, admitió. Había oído que Blackwell traía una nueva esposa del este, dado lo que le había pasado a sus anteriores esposas. Quería verte antes de que desaparecieras en esa casa, ver si había alguna forma de avisarte. Así que seguiste la diligencia desde la distancia, confirmó Will. Por suerte para todos, teniendo en cuenta a esos bandoleros. Por suerte, murmuró Naomi, estudiando su perfil a la luz de la luna. Había algo reconfortante en su sólida presencia a su lado. Algo que la hacía sentir segura a pesar del peligro que aún acechaba en Lead. El duelo llevó al ayudante Collins de vuelta a la casa de los Jensen, con expresión sombría. El sheriff ha encontrado algo, informó mientras se reunían en la cocina de la señora Jensen. Un pequeño frasco de arsénico escondido en el doble fondo del cajón del escritorio de Blackwell y un diario, no el de su hermana, sino el propio de Blackwell. Notas detalladas sobre dosis, síntomas, tiempos. Dios mío, susurró Naomi, horrorizada por el frío cálculo que revelaba ese documento. Registró el envenenamiento como si fuera una especie de experimento. Es un hombre arrogante, dijo Collins con disgusto. Nunca pensó que alguien encontraría su pequeño trofeo. ¿Lo han arrestado?, preguntó Will. Collins asintió. El sheriff lo detuvo al amanecer, antes de la reunión municipal. Jenkins ya está afirmando que las pruebas fueron colocadas allí, que todo es una conspiración contra un exitoso hombre de negocios.
¿Alguien creerá eso? Preguntó Naomi con ansiedad. Algunos quizá, admitió Collins. Blackwell da trabajo a la mitad del pueblo, directa o indirectamente. Pero las pruebas son bastante condenatorias, sobre todo con su propia letra, detallando los envenenamientos. ¿Y los niños?, insistió Naomi. Por ahora están a salvo en la pensión de la señora Miller, le aseguró Collins. El sheriff pensó que era mejor mantenerlos alejados de todo este asunto. Me gustaría verlos, dijo Naomi. Deben de estar asustados y confundidos. Collins dudó. El sheriff quiere que ambos permanezcan fuera de la ciudad hasta después de la audiencia preliminar de esta tarde. Blackwell todavía tiene amigos que podrían causar problemas. Los niños necesitan a su familia ahora mismo, insistió Naomi. Soy todo lo que tienen. Tras debatirlo, llegaron a un acuerdo. El ayudante Collins llevaría a Thomas y Catherine a la casa de los Jensen, donde podrían quedarse con Naomi mientras comenzaban los procedimientos legales contra su padre. Al mediodía llegó una carreta con los niños, con el rostro solemne y confundido. Catherine corrió inmediatamente hacia Naomi y la abrazó con sus pequeños brazos. ¿Es cierto?, preguntó Thomas sin rodeos, de pie a un lado con las manos cerradas en puños a los lados. ¿Papá le hizo daño a Antelina y a mamá? Naomi se arrodilló ante él con el corazón dolorido por el sufrimiento que veía en sus jóvenes ojos. Creo que sí, Thomas. Lo siento mucho. El rostro del niño se descompuso, una mezcla de dolor y rabia torciendo sus rasgos. Sabía que algo iba mal. Estaba bien durante el desayuno. Prometió llevarnos a pescar. Y de repente se puso tan enferma que ni siquiera podía hablar. Naomi lo abrazó, sosteniendo a ambos niños mientras lloraban. Por encima de sus cabezas, se encontró con la mirada de Will, viendo la misma determinación que ella sentía. Pasara lo que pasara con Blackwell, estos niños no sufrirían más de lo que ya habían sufrido. La vista preliminar se celebró esa misma tarde, y el sheriff Taylor presentó las pruebas encontradas en el estudio de Blackwell. A pesar de las objeciones de Jenkins y sus intentos de desacreditar los hallazgos, el juez ordenó que Blackwell fuera juzgado por 2 cargos de asesinato. Cuando el ayudante Collins llevó la noticia a la casa de los Jensen, Naomi sintió que le quitaban un peso de encima. Así que se acabó. Él enfrentará la justicia por lo que hizo. Los juicios están programados para el próximo mes, confirmó Collins. Con las pruebas que tenemos, es probable que sea condenado. Seguro que lo colgarán. La contundente declaración le recordó a Naomi que la justicia en la frontera era rápida y definitiva. A pesar de lo que Blackwell había hecho, la idea de su ejecución le dejaba sentimientos encontrados. ¿Qué pasará ahora con los niños?, preguntó Will, expresando la pregunta que más preocupaba a Naomi. El juez ha nombrado a la señorita Adams su tutora temporal, respondió Collins. Al ser su tía, los acuerdos permanentes se decidirán después del juicio. ¿Y las propiedades de Blackwell? Naomi preguntó por la casa y los intereses mineros, congelados por ahora. Collins dijo, si es condenado, los niños heredarán todo y un tutor lo administrará hasta que alcancen la mayoría de edad. Era un resultado mejor del que Naomi se había atrevido a esperar. Los niños estarían bien atendidos materialmente y ella tendría la oportunidad de darles el hogar lleno de amor que se merecían. A medida que pasaban los días, Naomi y los niños permanecieron en la granja de los Jensen, mientras continuaban los preparativos para el juicio de Blackwell. Will Asher se convirtió en un visitante habitual, trayendo provisiones de la ciudad y noticias del proceso. Thomas y Catherine, que al principio desconfiaban del vaquero, pronto se acostumbraron a sus modales amables y su infinita paciencia. Enseñó a Thomas a pescar en el arroyo detrás de la granja, le mostró a Catherine cómo identificar las flores silvestres y les trajo a ambos niños libros de la tienda general de Lead. Al ver a Will con los niños, Naomi sintió que algo florecía en su corazón, algo que nunca había esperado encontrar tras una tragedia tan grande. Se dio cuenta de que esperaba con ilusión sus visitas, sus conversaciones en el porche, después de que los niños se durmieran, el tranquilo entendimiento que se había desarrollado entre ellos. Una tarde, mientras estaban sentados contemplando la puesta de sol, Will se volvió hacia ella con una expresión inusualmente seria. He estado pensando, comenzó, en lo que pasará después del juicio.
Oh, le animó Naomi cuando él se quedó en silencio. Will respiró hondo. Sé que planeas llevar a los niños al este, con tu familia. En realidad, dijo Naomi, sorprendiéndose tanto a sí misma como a él, he estado reconsiderando ese plan. Los niños ya han pasado por muchos trastornos. Arrancarlos del único hogar que han conocido podría hacerles más mal que bien. La esperanza brilló en los ojos de Will. ¿Estás pensando en quedarte en Lead, tal vez? Respondió Naomi con cautela. La casa tiene recuerdos difíciles, pero es donde crecieron y hay suficiente dinero de los intereses mineros para pagar su educación y su futuro. Lead es una ciudad difícil, observó Will. No es el lugar más fácil para una mujer sola con 2 hijos. No, Naomi asintió. Sería un reto. Will parecía estar luchando consigo mismo, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él. Naomi, dijo finalmente, con voz baja y sincera, sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo y que las circunstancias han sido inusuales, por decirlo menos, pero he llegado a quererla profundamente. Y a los niños también. El corazón de Naomi comenzó a latir con fuerza. Will, no soy un hombre rico, continuó rápidamente, como si temiera perder el valor si hacía una pausa. Tengo un pequeño rancho a las afueras de Cheyenne, a un día de viaje de aquí. No es nada lujoso, pero es buena tierra, espacio para que una familia crezca. La miró directamente a los ojos. Lo que intento decirte, aunque no se me da muy bien, es que me gustaría que consideraras un futuro en el que estemos tú, los niños y yo. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos, inesperada, pero, de alguna manera, nada sorprendente. En el caos y la oscuridad de los recientes acontecimientos, Will Asher había sido una luz constante, una fuente de fortaleza y consuelo cuando Naomi más lo necesitaba. No es así como imaginaba recibir una propuesta de matrimonio, dijo Naomi en voz baja. Cuando me fui de Boston, me resigné a un matrimonio de conveniencia, sin amor, a no ser más que un sustituto de mi hermana. Esto no es eso, le aseguró Will rápidamente. No te lo pido por obligación o conveniencia. Te lo pido porque ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Naomi estudió su rostro, la sinceridad de sus ojos azules, la tensión nerviosa de su mandíbula mientras esperaba su respuesta. Este era un hombre que lo había arriesgado todo para salvarla de un destino terrible, que no había mostrado más que amabilidad e integridad en cada una de sus acciones. Los niños necesitan estabilidad, dijo lentamente. Necesitan tiempo para recuperarse de todo lo que ha pasado. Will asintió, y la decepción comenzó a nublar sus rasgos. Entiendo que es demasiado pronto, continuó Naomi, extendiendo la mano para tomarla de él. Creo que también necesitan amor y un hogar donde se sientan seguros y valorados. Sonrió. Yo también. Los ojos de Will se agrandaron al comprender lo que quería decir. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que sí, confirmó Naomi, apretándole la mano. No inmediatamente. Los niños y yo necesitamos tiempo para adaptarnos, y hay que pasar por el juicio. Pero sí, Will Asher, sería un honor para mí construir un futuro contigo. La alegría que transformó el rostro de Will fue como el amanecer sobre las colinas negras. Levantó la mano de ella hasta sus labios y le dio un ferviente beso en los nudillos. Te prometo que no te arrepentirás, juró. Me aseguraré de ello cada día. Lo sé, respondió Naomi simplemente. Y así era. En Will Asher, no había encontrado al marido con el que la habían enviado a casarse, sino al compañero que nunca se había atrevido a esperar. El juicio de James Blackwell fue todo un acontecimiento, que atrajo a espectadores de lugares tan lejanos como Deadwood y Rapid City. Jenkins montó una defensa enérgica, intentando presentar a Blackwell como víctima de una conspiración de sus rivales comerciales, pero las pruebas eran abrumadoras. El diario del propio Blackwell, con sus detallados registros de los envenenamientos, era la prueba más condenatoria. Cuando Martha testificó sobre la repentina enfermedad de Eleanor y la insistencia de Blackwell en prepararle él mismo el té, se oyeron exclamaciones en la sala del tribunal. Thomas, valiente para su edad, testificó sobre el estado de su tía Eleanor en su último día,
cómo había estado bien durante el desayuno, pero gravemente enferma por la noche. Su relato sencillo y directo conmovió a muchos en la sala hasta las lágrimas. Tras 3 días de testimonios, el jurado tardó menos de 1 hora en llegar a un veredicto, culpable de ambos cargos de asesinato. El juez condenó a Blackwell a la horca y la ejecución se llevaría a cabo en 2 semanas. Naomi decidió no asistir al ahorcamiento. En su lugar, ella, Will y los niños estaban en la granja de los Jensen haciendo las maletas para su viaje al rancho de Will en el territorio de Wyoming. La casa de los Blackwell en Lead se había vendido y el dinero se había depositado en un fideicomiso para Thomas y Catherine, junto con los intereses mineros que seguirían proporcionándoles sustento en el futuro. ¿De verdad vamos a vivir en un rancho de verdad?, preguntó Catherine emocionada mientras guardaba cuidadosamente su muñeca en un pequeño baúl con caballos, vacas y todo lo demás. Sí, cariño. Naomi se lo aseguró, sonriendo ante el entusiasmo de la niña. El señor Asher tiene un rancho muy bonito, donde tú y Thomas tendréis mucho espacio para jugar y crecer. ¿Tendremos nuestras propias habitaciones?, preguntó Thomas, tratando de parecer indiferente, aunque Naomi podía ver la esperanza en sus ojos. Por supuesto, confirmó Will desde la puerta, donde había estado observando la escena con una sonrisa de satisfacción. Y construiremos más habitaciones a medida que la familia crezca. Naomi sintió que se sonrojaba ante esa insinuación, pero la idea de ampliar su familia poco convencional la llenó de calidez en lugar de aprensión. La señora Jensen entró con una cesta cubierta con un paño. Algunas provisiones para el viaje, explicó. Es un largo viaje hasta Cheyenne. Ha sido muy amable, dijo Naomi, abrazando a la anciana. Nunca podremos agradecerle lo suficiente que nos acogiera cuando no teníamos ningún otro sitio a donde ir. Tonterías, respondió la señora Jensen con brusquedad, aunque sus ojos brillaban sospechosamente. Ha sido agradable volver a tener jóvenes por aquí. Traerán a estos dos a visitar a una vieja viuda de vez en cuando, ¿verdad? Cuente con ello, prometió Will, ayudando a Thomas con el último equipaje. Pasaremos por aquí al menos un par de veces al año por negocios. A media mañana todo estaba cargado en la carreta que Will había comprado para el viaje. Los niños se subieron al asiento con entusiasmo, con el trauma del pasado ya empezando a desvanecerse ante las nuevas aventuras que les esperaban. Naomi se detuvo antes de subir, mirando hacia atrás, hacia la ciudad de Lead, enclavada en su valle. Había llegado allí hacía menos de un mes, con la esperanza de convertirse en la tercera señora Blackwell, en sustitución de su difunta hermana. En cambio, había descubierto la verdad sobre el asesinato de su hermana, se había salvado de correr la misma suerte y había encontrado el amor donde menos lo esperaba. ¿Lista?, preguntó Will en voz baja, acercándose a ella. Naomi se volvió hacia él, absorbiendo la fuerza constante de su presencia, la bondad de sus ojos, el futuro que le ofrecía. «Lista», confirmó, dejando que la ayudara a subir al asiento del carro mientras se alejaban de la granja de los Jensen. Catherine se apoyó en el costado de Naomi. «¿Vas a ser nuestra nueva madre ahora?», preguntó la niña con esperanza. Naomi intercambió una mirada con Will, quien asintió con ánimo. «Si queréis que lo sea», respondió Naomi con cautela. «Pero no intentaré sustituir a vuestra madre ni a Antelina. Solo seré yo misma y os querré mucho a las dos». «Me gustaría», dijo Catherine con decisión, «a Thomas también, aunque finja lo contrario». Thomas puso los ojos en blanco a su hermana, pero no la contradijo. «Apretaremos las riendas para que los caballos avancen por el sendero que los llevará fuera de las Black Hills y a través de la pradera hasta el territorio de Wyoming, a su nuevo hogar, a su futuro juntos». Naomi Adams había sido enviada a South Dakota para casarse con el marido de su hermana fallecida, pero un vaquero llamado Will Asher había dicho que eso no estaba bien y, al hacerlo, había cambiado el curso de su vida para siempre. Mientras la carreta avanzaba hacia el oeste bajo el vasto cielo de Dakota del Sur, la mano de Naomi encontró la de Will en el asiento entre ellos. Sus dedos se entrelazaron. Un simple gesto que hablaba de promesas hechas y de un futuro que construir juntos, no por deber u obligación, sino por amor libremente dado y recibido con alegría.
El sol se ponía cuando acamparon esa primera noche, pintando la pradera con tonos dorados y ámbar. Thomas y Catherine, agotados por la emoción del día, se durmieron rápidamente en la pequeña tienda que Will había montado para ellos. Sentada junto a la hoguera, Naomi observaba cómo bailaban las llamas mientras Will preparaba café en una olla abollada. ¿Feliz?, le preguntó él, sentándose a su lado y pasándole una taza de hojalata con el fuerte brebaje negro. Inesperadamente, sí, admitió ella con una sonrisa. Cuando salí de Boston, nunca imaginé que este sería mi destino. La vida tiene una forma de dar giros inesperados, observó Will, estirando sus largas piernas hacia el fuego. A veces para peor, a veces para mejor. En este caso, definitivamente para mejor, dijo Naomi, recostándose contra su hombro. Aunque todavía lloro por una persona más delgada, ojalá hubiera sabido lo que le estaba pasando. Quizás podría haber ayudado de alguna manera. Will la rodeó con el brazo, acercándola más a él. Descubriste la verdad. Llevaste a su asesino ante la justicia. Eso no es poca cosa, Naomi. Ella asintió, reconfortada por sus palabras y su presencia. Y tú me salvaste del mismo destino. Mi héroe desde el principio. Will se rió entre dientes, y el sonido resonó agradablemente en su oído. Solo un vaquero que sabía reconocer los problemas cuando los veía. Un vaquero que dijo, «Eso no está bien», corrigió Naomi, sonriéndole. «Menos mal que lo hiciste». Sus miradas se cruzaron a la luz del fuego, y la expresión de Will se suavizó. Lentamente, dándole toda la oportunidad de apartarse, bajó la cabeza hasta que sus labios se encontraron con los de ella en un suave beso. Al principio fue vacilante, más una pregunta que una exigencia. Pero cuando Naomi respondió, rodeándole el cuello con los brazos, el beso se intensificó. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «He querido hacer eso desde que te vi bajar de la diligencia», admitió Will, con la voz ronca por la emoción. «Incluso con los bandoleros amenazándonos», bromeó Naomi. «Especialmente entonces», respondió Will con una sonrisa. «Fuiste muy valiente al enfrentarte a ese bandido por el collar de tu madre. En ese momento supe que eras alguien especial». Naomi tocó el collar en cuestión, que aún colgaba de su cuello. «Me alegro de seguir teniéndolo. Es uno de los pocos vínculos que me quedan con mi vida anterior». «¿Lo echas de menos?», preguntó Will con seriedad. «Boston, me refiero a tu familia, a la sociedad de allí». Naomi consideró la pregunta con cuidado. «Echo de menos ciertas cosas, los libros fácilmente disponibles, los eventos culturales, la familiaridad de todo ello». Levantó la vista hacia la vasta extensión de estrellas que se extendía sobre su cabeza, increíblemente brillantes lejos de las luces de la ciudad. «Pero aquí hay una libertad que nunca tuve allí, la oportunidad de definirme según mis propios términos, no solo como la hija, la hermana o la esposa de alguien. O como un sustituto», añadió Will en voz baja, entendiendo lo que ella no decía. «Sí», asintió Naomi. «Aquí, contigo y con los niños, soy solo yo, Naomi, y eso es suficiente». La besó de nuevo, una promesa sellada bajo las estrellas de Dakota. «Más que suficiente», susurró él contra sus labios. «Todo». El viaje al rancho de Will duró 4 días, a un ritmo que no agotara a los niños. Atravesaron pequeños asentamientos y vastas extensiones de pradera abierta. Cada kilómetro los alejaba más de la oscuridad de Liade y los acercaba a su nuevo comienzo. Thomas salió gradualmente de su caparazón, mostrando interés por la fauna que encontraban y haciendo preguntas interminables sobre la vida en el rancho. Catherine se unió a Naomi, ayudando con las tareas del campamento y recogiendo flores silvestres en cada parada. En la tarde del 4.º día, Will señaló una lejana línea de árboles. «Ahí está, el rancho Asher. Esos álamos siguen el arroyo que atraviesa la propiedad». A medida que se acercaban, Naomi pudo distinguir una robusta cabaña de madera con un amplio porche, varias dependencias y un corral con caballos y ganado. No era tan grandioso como la casa de los Blackwell en Lead, pero parecía sólido, acogedor, un verdadero hogar. «No es gran cosa comparado con lo que estás acostumbrada», dijo Will, con un deje de ansiedad en la voz.
Naomi le apretó el brazo. Es perfecto, le aseguró, y lo decía en serio. Cuando se detuvieron junto a la cabaña, un hombre alto y desgarbado salió de una de las dependencias y saludó con entusiasmo. Es Sam, explicó Will. Mi capataz ha estado cuidando de todo mientras yo estaba en Lead. Sam se acercó al carro con una amplia sonrisa. Ya era hora de que volvieras, jefe. Empezaba a pensar que habías decidido convertirte en un hombre de ciudad. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Naomi y a los niños. Pero veo que tenías una buena razón para el retraso. Will hizo las presentaciones y Sam les dio una cálida bienvenida, especialmente a los niños, a quienes inmediatamente se ofreció a mostrarles los terneros recién nacidos la semana pasada. ¿Podemos, señorita Naomi?, preguntó Catherine emocionada. Por supuesto, respondió Naomi, encantada por el entusiasmo de la niña. Pero tened cuidado y escuchad al señor Sam. Mientras Sam llevaba a los niños hacia el corral, Will ayudó a Naomi a bajar del carro. Bienvenida a casa, le dijo en voz baja, unas sencillas palabras cargadas de significado. Hogar, repitió Naomi saboreando la palabra. Me gusta cómo suena. La cabaña era sorprendentemente espaciosa por dentro, con una gran sala principal que contenía una chimenea de piedra, una zona de cocina y muebles sencillos pero resistentes. 3 dormitorios se abrían desde la sala principal. El dormitorio principal de Will, una habitación más pequeña que sería perfecta para Catherine y un loft encima que Thomas reclamó inmediatamente como suyo. Necesita el toque de una mujer, admitió Will mientras recorrían el espacio. Solo hemos estado Sam y yo cuando él no está en su casa, río abajo. Es maravilloso, le aseguró Naomi, imaginando ya los pequeños cambios que podría hacer para transformar la casa de soltero en un hogar familiar. Los niños serán felices aquí y tú también, dijo él, con una expresión de repente vulnerable. ¿Serás feliz aquí, Naomi? Está muy lejos de la sociedad de Boston. En respuesta, Naomi se puso de puntillas para besarlo suavemente. Ya soy más feliz de lo que jamás esperé ser, le susurró al oído. Las semanas siguientes fueron muy ajetreadas, mientras se adaptaban a la vida en el rancho. Naomi se dedicó a las tareas domésticas de la frontera con determinación, aunque no con habilidad inmediata, aprendiendo a cocinar en una estufa de leña, a cuidar el huerto y a conservar los alimentos para el invierno que se avecinaba. Los niños prosperaron en su nuevo entorno. Thomas floreció especialmente bajo la paciente tutela de Will, aprendiendo a montar a caballo, a ayudar con las tareas del rancho e incluso a manejar un pequeño rifle para cazar conejos. Catherine se convirtió en la sombra de Naomi, ansiosa por ayudar con las tareas domésticas y mostrando un talento natural para la jardinería. Una tarde a finales del verano, mientras estaban sentados en el porche contemplando la puesta de sol, Will se volvió hacia Naomi con expresión seria. Hoy he recibido una carta, dijo, sacando un sobre del bolsillo del banco de plomo. Los intereses mineros de Blackwell se han transferido oficialmente a un fideicomiso para los niños. Es suyo, una suma considerable. Naomi asintió ya que esperaba esta noticia. Eso es bueno. Su futuro estará asegurado, muy asegurado, enfatizó Will. La carta menciona dividendos trimestrales que superan con creces lo que gana este rancho en un año. Naomi lo entendió. ¿Te preocupa el desequilibrio que supone que los niños aporten más a nuestro hogar de lo que yo puedo proporcionar?, concluyó Will con expresión preocupada. Prometo cuidar de todos vosotros, pero parece que la herencia de los niños se encargará de la mayor parte. Naomi le tomó la mano, con el corazón dolorido por su innecesaria preocupación. Will Asher, nos has salvado de un asesino. Les has dado a los niños un hogar lleno de amor y seguridad. Me has dado una vida que nunca me atreví a soñar. Ella le apretó los dedos. El dinero es útil, sí, pero no es lo que hace a una familia. Tú eres lo que estos niños necesitan, lo que yo necesito. Todo lo demás son solo detalles. La tensión se alivió de los hombros de Will. Siempre sabes qué decir, ¿verdad? No siempre, respondió Naomi con una sonrisa. Pero en este caso es simplemente la verdad. Will la atrajo hacia sí y se sentaron a contemplar las estrellas, contentos de estar juntos y de la vida que estaban construyendo.
Mientras el otoño pintaba de dorado y carmesí los álamos a lo largo del arroyo, el pastor Mitchell de la pequeña iglesia cercana de Cheyenne se dirigió al rancho. En una sencilla ceremonia a la que asistieron Sam, su esposa y algunos ganaderos vecinos, Will y Naomi se casaron en el porche de la cabaña que ahora compartían. Thomas llevó con orgullo los anillos, unas sencillas alianzas de oro que Will había encargado en Denver, mientras Catherine esparcía flores silvestres de floración tardía ante la novia. Naomi llevaba un vestido de seda azul oscuro, mucho más sencillo que el elaborado vestido de novia que le esperaba en Lead, pero infinitamente más adecuado para la mujer en la que se había convertido. Yo, William James Asher, te tomo a ti, Naomi Elizabeth Adams, como mi legítima esposa, prometió con voz fuerte y clara mientras le deslizaba el anillo en el dedo. Para amarte y respetarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Mientras Naomi repetía sus propios votos, se maravillaba del viaje que la había llevado hasta ese momento. El telegrama que había parecido una sentencia de muerte la había conducido, a través de una serie de acontecimientos inesperados, a la verdadera felicidad. Después de la ceremonia, hubo una celebración con comida, música del violín de un vecino y baile en la tierra compacta del patio. Al caer la tarde, Thomas y Catherine, agotados por la emoción y por haber comido demasiado pastel, fueron acostados en sus habitaciones, que ahora eran oficialmente su hogar permanente. Más tarde, mientras Will y Naomi estaban solos en el porche, con los sonidos de los invitados que se marchaban desvaneciéndose en la distancia, él la atrajo hacia sus brazos. Señora Asher, murmuró, con el nombre como una caricia en sus labios. Me gusta mucho más cómo suena eso que señora Blackwell, respondió Naomi apoyándose en su abrazo. Espero que sí, se rió Will, besándole la coronilla. Aunque todavía no puedo creer la suerte que he tenido de que me eligieras. Naomi lo miró, con el corazón lleno. No fue suerte, Will. Fue tu valentía al alzar la voz cuando viste algo que no estaba bien, arriesgándolo todo para ayudar a alguien que ni siquiera conocías. El mejor riesgo que he corrido nunca, dijo Will en voz baja, bajando los labios hacia los de ella en un beso que hablaba de amor, promesas y el futuro que se extendía ante ellos. Los años siguientes trajeron alegría y desafíos a la familia Asher. El rancho prosperó, expandiéndose con la compra de tierras adyacentes a la propiedad original. Los fondos del fideicomiso de los niños permanecieron intactos, excepto para su educación. Thomas asistió a la universidad en Denver. Catherine a una escuela de señoritas en St. Louis. En la primavera de su segundo año de matrimonio, Naomi dio a luz a un hijo al que llamaron Robert, en honor al amigo de Will que fue el primero en sospechar de los crímenes de Blackwell. 2 años más tarde, una hija se unió a la familia, llamada Leaner, en honor a la hermana de Naomi. Thomas se convirtió en un joven serio con cabeza para los negocios y acabó haciéndose cargo de la gestión de los intereses mineros de plomo de él y Catherine. En lugar de regresar a la ciudad con sus dolorosos recuerdos, estableció oficinas en Denver, donde conoció y se casó con la hija de un juez. Catherine, con su amor por las plantas, sorprendió a todos al estudiar botánica en una universidad femenina en el este antes de regresar a Wyoming para establecer extensos jardines en el rancho y, finalmente, casarse con el hijo de un ganadero vecino. A pesar de todo, el vínculo entre Will y Naomi solo se hizo más fuerte. Superaron sequías que amenazaron el rancho, enfermedades que los dejaron temporalmente débiles, pero nunca derrotados, y los inevitables conflictos que surgen en cualquier matrimonio. Pero enfrentaron cada desafío juntos, compañeros en el verdadero sentido de la palabra. En su 20º aniversario, Will sorprendió a Naomi con un viaje al este para visitar a su familia en Boston, una familia con la que ella había mantenido correspondencia, pero a la que no había visto desde que se fue a Lead hacía tantos años. ¿Estás nerviosa?, preguntó Will cuando el tren se acercaba a Boston. Un poco, admitió Naomi. No soy la misma persona que se marchó de aquí,
y dudo que ellos sean las mismas personas tampoco. El reencuentro fue inicialmente incómodo. El padre de Naomi, ahora anciano y suavizado por la edad, expresó su arrepentimiento por su autoritario acuerdo con Blackwell, aunque mantuvo que solo había querido asegurar el futuro de su hija. Su madre lloró al ver a su hija, convertida en una mujer segura y capaz, muy diferente de la niña protegida que había abandonado Boston 2 décadas antes. «Pareces feliz», observó su madre la tercera noche, mientras estaban sentadas en el salón después de cenar. «Lo soy», confirmó Naomi con sencillez. «Más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible». Su madre miró a Will, que estaba conversando con el padre y los hermanos de Naomi al otro lado de la sala. «Tu vaquero es un buen hombre, el mejor», respondió Naomi sin dudar. «Me salvó en más de un sentido». Su madre le apretó la mano, con comprensión en la mirada. «Entonces me alegro de que se hayan encontrado, aunque las circunstancias fueran inusuales». Cuando subieron al tren para regresar al oeste, los puentes ya se habían reconstruido y Naomi se encontró prometiendo llevar a los niños a visitarlos el verano siguiente, una promesa que cumpliría. «¿Te alegra volver a ver a tu familia?», preguntó Will mientras veían cómo el horizonte de Boston se alejaba en la distancia. «Sí», respondió Naomi pensativa, «pero estoy lista para volver a casa». Will la abrazó con más fuerza. «Hogar», repitió. «La mejor palabra del idioma inglés, ¿no?». Naomi se recostó en sus brazos pensando en el rancho que les esperaba. De sus hijos, Thomas con su nueva esposa esperando su primer hijo, Catherine con sus jardines en expansión, el pequeño Robert, que ya no era tan pequeño con 18 años y se preparaba para la universidad, Elena, de 13 años, con la determinación de su madre y el corazón bondadoso de su padre. «Casi la mejor», se corrigió, sonriendo al hombre que había cambiado su destino con un simple acto de valentía hacía tantos años. «La familia es mejor». Los ojos de Will, todavía del mismo azul llamativo, aunque ahora arrugados en las comisuras por los años de sol de Wyoming, se suavizaron con amor. «No puedo discutir eso, señora Asher». Mientras el tren los llevaba hacia el oeste, hacia la vida que habían construido juntos desde los comienzos más improbables, Naomi reflexionó sobre el extraño giro del destino que la había llevado a casarse con el marido de su hermana fallecida y sobre el valiente vaquero que había dicho, «Eso no está bien». A veces pensaba que el camino hacia la verdadera felicidad pasaba por los valles más oscuros, pero con valentía, compasión y amor, incluso el viaje más desalentador podía conducir al destino más brillante. Y en los brazos de Will Asher, con su familia esperándolos en el rancho que llamaban hogar, Naomi había encontrado el destino más brillante de todos.